Ahora sí, ahora sí, listo. Ya, entonces les decía que se trata de un proceso teórico empírico, ¿no? Es decir, yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cuánto conozco? No de un tema, digamos, por ejemplo, me dicen el tema, no sé, de patentes sobre OMG, organismos genéticamente modificados. Pero ¿qué discusiones teóricas están detrás, más allá de la legislación, más allá de los datos? Entonces, tengo que tener un dominio teórico y empírico que se va a plasmar en el proceso de escritura y lo vamos a trabajar. Después, tengo que responder a un proceso de vigilancia epistemológica, una forma de observar un fenómeno, aunque sea técnico. Por ejemplo, es diferente pensar en los organismos genéticamente modificados desde una perspectiva bioética, ¿no? A pensar y escribir desde una perspectiva legal de conciliación normativa. O a pensar en los efectos técnicos del riego, ¿no? O del uso de pesticidas. O sea, es decir, la mejora de la producción, la incrementación de producción. O sea, detrás de cada eso, de cada eje, hay una mirada que no solamente puede ser teórica, sino epistemológica y puede ser ética. Entonces es importante que yo tenga en cuenta que hay una intencionalidad que debe ser reflejada de manera coherente. Por ejemplo, a veces en un vicio que arrastramos desde la licenciatura hasta el posgrado es hacer un collage de citas, ¿no? Entonces digo, esto habla de organismos genéticamente modificados. Y de pronto una cita dice, esto está, hay que discutir el tema de los organismos por el tema bioético. Otro dice, en realidad no es importante la parte ética, más bien el nivel de impacto en la masa productiva, el país en relación a. Es decir, empezamos a poner citas que van contradiciendo sus premisas. Y es por eso que la vigilancia epistemológica es un sentido de congruencia en la posición del autor. Y eso tiene que ver con una búsqueda consciente del enfoque que estamos trabajando, y ese enfoque es teórico, ese enfoque es metodológico y es técnico, ¿no? Doctora, una cuestión que Sí, le corte, ya que estaba hablando de organismos genéticamente modificados. sí. Mencionando estos aspectos, también entraría la parte política, porque hay un decreto supremo, creo que ha sido el año 2015, que justamente habla, ¿no?, de estos organismos Ujú. genéticamente modificados en el área, especialmente en el área de granos. También Ajá. entraría en discusión esos puntos netamente políticos como parte de la investigación, como restricción, Es que o justamente a eso se refiere la vigilancia epistemológica. Un artículo y un ensayo, o sea, son 20 páginas, 25, en algunos te exigen 15, pero en las revistas serias, más serias, exigen a veces 25 páginas, o algunas son más sintéticas en los artículos científicos, 4 páginas, ¿no? Tengo que poner, ya sea o en 4 o en 25, eso vamos a ver según las revistas, luego les voy a mostrar, una sola mirada, eje del problema de investigación. No puedo poner todo. O sea, el resultado del texto académico no puede ser una panorámica del problema, sino una mirada especializada del problema, porque entendemos que ese texto académico viene ya de una investigación y una investigación no lo puede ver todo. Porque justamente si abordamos todo lo político, lo económico, lo social, vamos a tener una serie de intuiciones generales con ciertos niveles teóricos, pero no conocimiento científico especializado. El especialista, el investigador especialista dice, yo voy a abordar el enfoque, la discusión política y ética de los organismos en cierto tipo de producción. Entonces, lo que yo tengo en un paper es conocimiento especializado. No puedo abordarlo todo. Por eso se llama vigilancia epistemológica. Si he dicho que voy a ver lo político, solo voy a ver lo político. Y lo demás lo voy a mencionar muy brevemente, pero me voy a focalizar en eso. En cambio, puede ser algo técnico, es decir, quiero ver cuál es el impacto en la tierra, en el terreno, al usar cierto tipo de pesticidas, no sé, ¿no? Entonces va a ser un enfoque más técnico relacionado al impacto geológico, ¿no? Otro enfoque podría ser la parte de derechos humanos, ¿no? Es decir, cómo está afectando el derecho a la vida y a la salud de las comunidades. Entonces, vigilancia epistemológica se refiere a eso,
que el enfoque del texto tiene que ser uno. O sea, yo no puedo poner un texto que mencione, además esto influye en esto, en esto. Eso, esa expectativa la tengo en una monografía. En una monografía, un trabajo académico, pero no científico. Es diferente. Un trabajo académico, y ahorita vamos a distinguir eso también, un trabajo académico es cualquier ejercicio que quiere demostrar ciertas competencias en el campo formativo. Entonces le dice, haga un ensayo de aula, una monografía, un resumen, ¿no? En cambio, un trabajo científico tiene una mirada de rigor. Dice, estoy analizando, vamos a hacer nosotros un ejercicio, tal periodo de tiempo. Estoy analizando la década de los 90 y 2000. Estoy analizando el impacto en el derecho a la salud en niños por la calidad del agua, del impacto del mercurio en los ríos, por la minería en los yungas. O sea, es así, muy específico. No empiezo a hablar la contaminación de los ríos en general, ¿sí? Entonces, por eso de ahí, mirada epistemológica significa la epistemología es un lente, un enfoque con el cual estamos produciendo conocimiento. Entonces, yo no me tengo que salir de ese enfoque, porque estoy produciendo a nivel, mi discurso es altamente especializado, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, no se preocupen, voy a dar primero algunas generalidades, ¿sí? Otro elemento es que yo puedo escribir un texto académico, científico, perdón, no precisamente cuando haya acabado la investigación. Puedo realizarlo en alguna etapa previa, por ejemplo, cuando estoy planificando la metodología. Puedo hacer una nota de investigación relacionada a la metodología, les voy a mostrar ejemplos. Puedo hacer un trabajo cuando hice ya una aproximación exploratoria con mis primeros datos. Entonces doy una mirada preliminar. Pero un artículo en forma, el más serio, se hace cuando yo acabé una investigación científica, a diferencia de un ensayo que vamos a revisarlo, ¿sí? Ahora, los criterios formales y éticos los vamos a ver conmigo claramente, pero varían con ciertas sutilezas entre disciplinas y entre tipos de revistas. Entonces aquí no es que hay un modelo, hay elementos clave que acompañan a todos los géneros, los vamos a ver, pero hay pequeñas variaciones que también las vamos a revisar. Bueno, eso de inicio. Ahora, es importante, me voy a saltar esto, ¿no? Saber que todo conocimiento que se produce en la academia, si no se comunica, ya no es ciencia, ya no es parte de la ciencia. O sea, esas tesis que acumulamos en los estantes, ¿no? Como ladrillos ahí perdidas, que lamentablemente es el destino, yo me atrevería a decir, del 90% de las tesis, ya no es parte de la ciencia. La ciencia es pública. O sea, solo lo que generamos en sentido de publicaciones empieza a discutir con la comunicación científica, con los datos, con las premisas, con los hallazgos, contrasta datos con otros investigadores, vamos a un congreso, publicamos nuestra investigación. Todo lo que no se comunica ya no es parte de la ciencia, o sea, es parte de un archivo, digamos, llega a ser una formalidad académica, ya no es parte de la comunicación científica. Entonces, básicamente, al decir comunicar parece algo muy sencillo, pero pónganse a pensar ustedes de todo lo que han leído en la universidad, cuánto conocimiento se ha producido que se lea entre pares en Bolivia. O sea, por ejemplo, cuánto yo sé lo que se está haciendo en ingeniería electrónica en otro departamento que haya sido teoría generada en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni, ¿no? Que estemos leyendo lo que se hace en Colombia, ¿no? O sea, que intercambiemos espacios de comunicación científica a partir de las publicaciones. En ausencia de eso, entramos a Google y siempre pensamos que somos los eternos citadores y que nadie nos puede citar. Lo que yo quiero que tengan como cambio de paradigma, y no solo paradigma, sino de actitud, inclusive con la vida, que esto no es teoría, es que ustedes sepan que lo que pueden son capaces de escribir, son trabajos citables, que deben y pueden y tienen que tener la calidad de ser citados en cualquier país del mundo en los contextos científicos, ¿sí? Porque entramos al radio de comunicación y citas más con el Internet a nivel global. Entonces, si no estamos ahí,
perdemos el vínculo con el campo científico y eso es bien importante. O sea, no es como solamente quiero perfeccionar mi escritura para hacer algo en mi universidad. Sí, es importante. Pero es decir, quiero generar producción científica que dialogue, ¿no?, con el campo científico de mi área, de espacios interdisciplinarios y que esto sea citable, aporte al conocimiento. Entonces va un poco por ahí. Si no se comunica, deja de ser científico. Ahora, hay algunas confusiones que inclusive yo la veo con ciertas autoridades, ¿no? Que dicen, sí, hay que publicar, pero ¿publicar qué? Hay que distinguir las revistas científicas de las revistas profesionales. Les voy a mostrar ejemplos. Las revistas profesionales dan discusiones interesantes sobre mi área, es gente formada, digamos, no sé, por ejemplo, alguien hablando de los transgénicos, es decir, hasta yo, digamos, yo puedo dar una mirada desde la parte de la autonomía, los derechos colectivos, ¿no? A la autodeterminación, el tema de la OIT, yo podría entrar por ahí, según mi área, ¿no? Entonces hago una discusión de qué pasa, cuáles son los debates que hay en Paraguay con el tema de los agronegocios y la vulneración a la autonomía de decisión sobre los territorios, ¿no? Y escribo algo, tengo conocimiento, pero al no tener esta lógica de partir de un proyecto de investigación científica, tener un estado del arte, conocer el enfoque teórico claro que estoy trabajando, una articulación metodológica, no es científica, es una reflexión profesional. Y a veces se confunde, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cuento, también les voy a dialogar mucho con mi experiencia porque yo he sido dictaminadora de revistas internacionales. La mayoría de mis publicaciones son afuera, no porque no me guste publicar aquí, sino porque acá a veces uno necesita tener redes, contactos. En cambio, cuando uno postula una revista del exterior, solamente no lo digo en el sentido de que sea fácil, pero lo que se evalúa es la calidad del trabajo. Y no importa si uno es Juanita, Pepito, si viene del área, se evalúa el trabajo, no importa la persona, se evalúa el trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede publicar y gratis, porque uno manda el trabajo y se lo publican y uno no gasta un peso. Obviamente el peso está en la calidad académica, ¿no? En ese sentido, les comento, yo coadyuvé en la publicación de una facultad de una universidad y una autoridad decía, pero ¿por qué no hicieron escribir a fulanito de tal que es tan famoso? Y ahí se estaba confundiendo, porque la revista apuntaba a géneros de publicación basados en investigaciones científicas. En cambio, esta autoridad quería darle el peso a una voz conocida o reconocida en el medio que opine. Entonces, las opiniones pueden ser profesionales, pero si no ha sido basada en una lógica de proyecto científico, no es un texto científico, es una revista profesional. Entonces, por ejemplo, hay temas y varios interesados en ciertas discusiones. Es mejor con el ejemplo, se va a entender más. Deme un segundo, voy a compartir esto. Pero básicamente, a ver, pensemos alguna revista de discusión especializada, presupuesto y construcción, no sé, de arquitectura, ¿no? Que te da datos de presupuesto, algunos artículos, o hay alguna revista de economía que había en Bolivia, no me acuerdo el nombre, ¿se acuerdan? Había una Nueva economía. Nueva Economía, ¿no? Entonces, esa es una revista profesional, ¿sí? O sea, gente escribiendo cosas que tiene la formación, pero que no ha llegado a esas conclusiones después de un proceso de investigación científica, sino basada en una trayectoria. Entonces, aporta las reflexiones, a generar cierto tipo de discusiones, ¿no ve? Pero no es una revista científica y no hay que confundir eso. Les voy a mostrar esta revista como ejemplo. Esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una revista profesional. Miren, economistas, Consejo General, ¿no? Sobre el Consejo, aquí está, sobre el Consejo, eh, legislación colegial, el organigrama de la revista, las publicaciones, digamos. Veamos aquí. A ver. Comunicados, estudios y trabajos. Miren, aquí hay unas cositas.
interesantes, ¿no? Declaración de las sociedades, aquí opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario. Entonces es una opinión de expertos, ¿no? Pero eso no es una revista científica, no lo es. No significa que sea menos importante, o sea, es como que cada espacio de discusión tiene su relevancia, pero lo que no debemos hacer, ahí no se abre, es establecer esta confusión. Entonces, por ejemplo, miren, la opinión, aquí como ven, de los economistas, asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario, ¿no? Entonces aquí, eh, presentación, miren, les voy a leer un poquito. Esta cuarta edición de la encuesta acerca de la opinión de economistas, realizamos unas preguntas recurrentes referidas a la complejidad del sistema fiscal, la aplicación del mismo por administraciones tributarias, y eso nos permite ver cómo evoluciona temporalmente la percepción de los profesionales sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, más abajo tienen como ¿no? Los datos, en fin, ¿sí? Pero básicamente no está relacionada la estructura, y van a ver la diferencia luego, a una revista científica. Una de las características de inicio que les digo es que las revistas científicas son de universidades, o sea, o de institutos de investigación de universidades. Hay otras, hay todo un negocio que se ha denunciado de empresas que han empezado a cobrar por publicar artículos que están registrados en espacios de indexación, y se ha vuelto un negocio. Como en todo hay mafias y también el conocimiento científico. Pero la historia legítima, digamos, de las publicaciones científicas es la producción de los espacios que están pensados para eso, que son las universidades. Entonces, esta es una revista profesional. Como les decía, no es que no sea importante escribir Doctora, ahí. Adelante. una cosita como dato interesante quería mencionarle. Ujú, No recuerdo el nombre de la chica, ¿no? Una estudiante universitaria, si era canadiense o inglesa, creó una página web porque ella no sabía cómo buscar información de tesis, de temas específicos, y si encontraba ujú, una tesis tenía que pagar a la editorial cierta cantidad de monto, ¿no? Y el monto era considerablemente alto. Así que ujú, ella diseña una página web y habla con muchos investigadores y va pasándose la voz, y todos esos investigadores, en vez de publicar sus investigaciones ya con editoriales, directamente lo subían a la web, cosa que cualquier estudiante u otro investigador podía descargarlo de manera gratuita, ¿no? Y claro, ujú. las editoriales comenzaron a hacerle un juicio a la chica, ni siquiera fueron los propios investigadores, porque no gana, los investigadores optaron por hacer eso porque no ganan nada cuando realizan publicaciones, y los que ganan son justamente las editoriales y menos el investigador. Sí, miren, eso es School Hub, es una aplicación que crea esta chica para piratear revistas Sí, científicas, pero aquí exactamente eso. hay un debate ético que yo les voy a mostrar después en detalle. En las revistas científicas hay dos posibilidades, luego les muestro más en profundidad. Está la posibilidad del acceso abierto y la posibilidad del acceso cerrado. Todo lo que ustedes encuentran en Google cuando buscan para hacer sus trabajos, sus tesis, significa que la universidad y la revista ha decidido democratizar el conocimiento y dejarlo abierto. Pero hay universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Las universidades de élite, digamos, que ciertas publicaciones las tienen en espacios cerrados, y que las universidades deben contratar los servicios de estas bibliotecas digitales, de repositorios digitales, que enseguida les muestro ejemplos, para acceder. Les doy un ejemplo. Yo realicé el doctorado en Flaxo, México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Flaxo, México tenía pagados los servicios de JSTOR y de Scopus, porque en JSTOR y Scopus son dos repositorios digitales como grandes bibliotecas de revistas científicas de acceso cerrado. Entonces, no cualquier universitario puede acceder a los artículos científicos de JSTOR o de Scopus
sino que la universidad tiene que tener un presupuesto aparte para pagar para que sus estudiantes accedan. Entonces eso hace que el conocimiento científico también sea otro espacio de élite, pero no todos los repositorios son pagados. Hay muchos repositorios abiertos. Eso tiene que ver con la ética detrás de la investigación y esas son decisiones éticas y políticas de las universidades, de los institutos de investigación, en fin. Lo vamos a ver después. Entonces quiero que quede de inicio esta distinción. La revista profesional no es una revista científica. Una opinión formada e interesante de alguien, como los analistas de la tele, ¿no ve? ¿Qué opinas sobre tal cosa? Y uno dice, he escuchado y dice, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, pensemos en los debates, ¿no? La gente ya no cree en la democracia. Todos podemos pensar de alguna manera que por ciertas razones es así o no es así, pero es diferente decir, este artículo científico presenta los resultados de una investigación de carácter mixto que analiza cuáles son las narrativas de las concepciones sobre participación democrática de los jóvenes en el eje central del país que participaron en los conflictos de 2019 en protestas de calle. Entonces hemos realizado encuestas, entrevistas, tarará, ¿no? Entonces yo tendría que ver qué sale de esa investigación. Si tengo un texto basado en eso, estoy hablando sobre la democracia, pero desde una perspectiva científica. En cambio, un analista era, ¿qué opina usted sobre la percepción actual de la democracia? Y uno empieza a opinar, pero esas son opiniones formadas, pero no son científicas. Por más de que la persona tenga 3 postdoctorados, no es una mirada científica. La escritura científica viene de un proceso de investigación previo. Así de sencillo. Punto. Entonces, la revista científica da a conocer el avance de la ciencia, es decir, es resultado de un proceso de investigación en curso o concluido, ¿sí? Primero, o sea, no es que yo pues, estoy inspirado, voy a hacer un texto académico. No, generalmente yo puedo hacer un texto de una investigación que está en curso, en proceso, ¿sí? Ahora, generalmente se exigen artículos inéditos, originales, que no hayan sido postulados a más de una revista, sino esperamos el resultado de esa revista, la evaluación, yo les voy a mostrar cómo se evalúa y recién me postula otra. Ahora, la parte de la difusión, como les decía, es en la parte final del proceso investigativo, ¿sí? Ahora, de aquí me voy a saltar más allá de estas formalidades. Esperen, voy a cambiar de plan en la clase, porque ya de inicio les voy a pedir que hagamos ciertas búsquedas con ustedes, ¿ya? Primero nos vamos a familiarizar, ¿sí? Con cuáles son los espacios donde encontramos revistas de investigación. Los espacios donde encontramos revistas de investigación son repositorios digitales. Cuando ustedes me dicen, la primera duda es, ¿pero dónde? ¿Dónde encuentro? ¿De qué tipo son? ¿Dónde puedo identificar? ¿Dónde publicar? Entonces, aquí ya no estamos, también cambiamos de chip, porque en Bolivia tenemos una cultura con el papel antidepredadora del medio ambiente total, ¿no? Porque desde la fotocopia del carnet hasta las publicaciones académicas siguen pensándose en impresas. Y ahora, en realidad, nuestra forma de conexión con el mundo es pensar cómo nuestra circulación y archivo, registro de revistas científicas están en espacios digitales. Entonces vamos a primero familiarizarnos con dónde están esas revistas, dónde están entonces las publicaciones científicas, y es en los repositorios digitales. Los repositorios digitales claramente tienen que ver con políticas institucionales en pro de la digitalización del conocimiento, que en realidad eso ya tiene más de 30 años en todos los países. En nuestro país hay rezago. Todas las universidades públicas en América Latina, como les decía, cuentan con eso. Básicamente, el gran problema en nuestra universidad, por ejemplo, en las universidades bolivianas, es el plagio. Y no solamente por los mecanismos antiplagio, sino por la falta de competencias y formación temprana en procesos de investigación, y es lo que vamos a resolver. Hay varios tipos de repositorios. Unos repositorios son los repositorios de datos.
Los repositorios de datos pueden tener datos visuales, estadísticos, datos cualitativos, transcripciones de entrevistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. La verdad, es el que menos vamos a usar, pero se los quiero mostrar de todas maneras. Voy a ingresar, denme un segundito. Entonces, el primer tipo de repositorio es el repositorio de datos. Aquí, por ejemplo, como ven, es un repositorio de datos abiertos, ¿no? Entonces, aquí, miren, catálogos, ¿no? Diferentes aquí de datos. Aquí, miren, datos de investigación realizada por esta institución. Aquí, RABS, aquí hay otros. DataCite, organización internacional dedicada a mejorar la identificación, referencia a métricas de los datos de investigación, ¿no? Y aquí tienen una serie de links que yo enseguida les paso y pueden revisar uno por uno. Son datos sueltos, ¿no? O sea, básicamente softwares que registran ya sea revistas, ya sea otros repositorios, ya sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Del Banco Mundial, datos sobre desarrollo en el mundo. Vamos a entrar, por ejemplo, ahí. Es decir, son datos sueltos. Por ejemplo, también la Universidad Flaxo, miren, datos de libre acceso del Banco Mundial, ¿no? Desafíos para las mujeres en la era del Big Data, o sea, todos son datos de libre acceso, datos estadísticos, en fin. Entonces, uno son, mire, publicado en el blog de datos, ¿no? Todos son datos cualitativos, miren, son datos así de cifras, ¿ven? Entonces, una son estos repositorios de datos. Y ustedes pueden buscar de todas maneras así. Les voy a enseñar. Bueno, ya que tienen ahora el como instalado, me van a decir si sigue apareciendo, ¿no? Repositorios, datos. ¿Sí? Aquí miren. Aquí en la Universidad de Chile se ve en pantalla el link de la Universidad de Chile. ¿Sí? Sí, Entonces, miren, repositorio de datos de investigación de la Universidad de Chile, ¿no? Repositorio de datos de investigación, aquí están varios servicios, repositorio de datos, ¿no? Entonces, aquí no todas las universidades tienen los repositorios de datos, ¿no? Como tal. Por ejemplo, aquí la Universidad de los Andes de Colombia, repositorio de datos de investigación, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿qué es el repositorio de datos de investigación? ¿No? Grupos de investigación, el repositorio de datos, lo voy a leer porque está muy chiquito. Papyrus es una iniciativa de las bibliotecas que tiene como objetivo promover la cultura de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, aquí varias universidades tienen, por ejemplo, registradas fotografías, tienen registrados resultados de datos estadísticos, ¿no? Entonces tienen guardados, no son investigaciones acabadas. Les voy a poner el link que les mostré al principio en el chat, está aquí en el chat. No son investigaciones acabadas, no son publicaciones, son datos sueltos, ¿sí? Entonces una lógica son los datos sueltos. Por ejemplo, en una universidad, en una maestría que yo hice acá, nos hicieron analizar el comportamiento de crecimiento económico, creo que desde la década de los 40, por continentes. El problema está cuando los países no tienen datos. O sea, entonces, por ejemplo, el tema del censo, más allá de los debates políticos, todo, hace que no podamos entrar en debates comparativos con varios temas, desarrollo, tecnología, porque como no tenemos datos no podemos entrar a medir, o sea, decir en la década de los 60 cuál es el comportamiento en Sudamérica, dónde está Bolivia, ¿no? Así, no sé, en tema de producción, tecnología, capital humano, lo que fuera, la ausencia de datos hace que no se pueda hacer investigación, porque es como investigación con la imposibilidad de tener datos. Entonces, si estoy haciendo una investigación a nivel mundial, la ausencia de datos es un problema, ¿no? Pero aquí una lógica, entonces son los repositorios de datos, tienen el link ahí en el chat.
Otro tipo de repositorios, nos vamos a quedar con el tercero nosotros en realidad. Otro tipo de repositorios son los repositorios temáticos. Los repositorios temáticos son bibliotecas especializadas en ciertas áreas que ya nos llevan de manera muy focalizada a pensar, digamos, temas específicos, ¿no? Con áreas temáticas, con líneas de investigación. Algo también bien importante que tienen que tomar en cuenta cuando tienen que publicar es que en las normas editoriales de cada revista dicen las líneas y temas de interés. Justamente dialogando con una autoridad hoy me decía, es que hay personas que mandan sus publicaciones y siempre se las rechazan. Yo le digo, es que uno de los factores es que la gente no lee antes de mandar su publicación y no se fija cuáles son las líneas de investigación, ya sea de la universidad o de la revista, o los campos de interés. O por ejemplo, hay revistas de temas especializados por número. Te dice, este mes, este número tiene que ver con inclusión y discapacidad, nada más. No vamos a abordar otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente, para trabajar temas especializados hay repositorios temáticos, ¿no? Y vamos a ver algunos, ¿sí? Perdón, ¿alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguien tenía Sí, alguna? doctora Luis Flores le habla. Luis, adelante. Tengo 4 consultas ¿Sí? y más que nada ya para ver cómo estamos a nivel nacional. Una de mis consultas es, ¿cuál es el repositorio de producción científica si existiera a nivel nacional? Le doy un ejemplo. Yo he estado detrás de una tesis para intentar ver el formato de una tesis de doctorado, no relacionado con mi tema, pero sí relacionado en el área. He ido a la UP, he hablado con la gente de doctorado, me han dicho, sí, vaya a la biblioteca, he ido a buscar el libro en físico, obviamente no existe, estoy en el rastreo de esa tesis doctoral. eh, entonces, ¿existe en la UPEA? ¿Existe en la UMSA? ¿O no existe un repositorio digital o aunque sea un repositorio físico de producción científica? Esa sería Ujú, la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel de la Academia Nacional de Ciencias? Si es que sigue vigente o no, ujú, porque en el resto de los países, especialmente en Europa, la Academia Nacional de Ciencias es la única institución que está facultada para determinar los grados de doctores en filosofía, ¿no? Es a través de la Academia de Ciencias que uno puede ir cargando, bueno, eso era hace unos 15 años, cuando he salido, no, 30 años, perdón, cuando salí profesional, que usted tenía que pasar por la Academia de Ciencias si usted pretendía tener un doctorado. Las ujú, publicaciones también pasaban por esta entidad. En Bolivia sé que hay, pero no sé si sigue abierta o ya no existe. ujú, La otra pregunta es, ¿quién hace investigación científica activa en Bolivia? ujú, Me refiero a que al hablar de que se publica en revistas nacionales, en revistas universitarias, ¿no? Que tienen sus institutos de investigación y seguramente habría que también preguntar si estas revistas tienen algún tipo de indexación para tener la validez que se requiere, pero ¿quién hace investigación científica? Estos institutos básicamente eh, tienen las revistas, pero hasta donde yo he visto no pareciera que están indexadas, ¿no? ujú. Y el nivel de investigación no es un nivel, como diríamos, de que está aportando a nivel internacional algún nuevo conocimiento. Básicamente son eh, investigaciones para dar validez a ciertas investigaciones que ya ha habido de otro tipo o en otro contexto, pero Ujú. ya existentes. Esas son mis preguntas. Uy, son varias. Bueno, uno, en Bolivia hay muy pocas revistas indexadas que yo conozca en biología, en sociología, no más. El único espacio que le indexaba era Cielo Bolivia, que ha dejado de funcionar, que tenía cierto convenio con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología,
pero que es uno de los espacios de indexación menos exigentes, ¿no? O sea, porque Cielo, Ecuador, digamos, Cielo de otro país, que está en toda América Latina, tiene criterios más exigentes. Vamos a ver los criterios de indexación, pero indexar significa que una revista ha sido aceptada en un repositorio, porque es diferente archivo digital al repositorio de investigación. El archivo digital es digitalizar las tesis, entonces hay un avance en la OMSA con el archivo digital de las tesis, que es diferente a un repositorio de investigación. ¿En qué sentido? El archivo digital es la digitalización de algo físico, ¿no? En cambio, el repositorio tiene que ver más con una muestra al mundo de revistas ya consolidadas, que inclusive algunas son solo en formato digital o son en formato impreso y digital. Entonces, cuando pensamos en repositorios, y enseguida les voy a mostrar, es cuando estamos presentando trabajos que tienen ya una serie de filtros y de evaluaciones que hacen que yo entre y sea confiable. En cambio, por ejemplo, cuando entro a una tesis digitalizada, no sé si hay plagio o no, no sé si es confiable, no sé cuán seria fue, no sé si hubo cocina de datos, no sé. Es diferente pensar en la digitalización de lo físico a pensar en un repositorio. Un repositorio tiene atrás todo un proceso de institucionalización de la investigación. ¿Quiénes hacen investigación? Lamentablemente, mucho de lo producido queda básicamente pues, en ponencias, en conferencias, pero no en textos científicos. Entonces, yo me atrevería a decir, y más por la experiencia, porque yo publico, me dedico, o sea, si me dicen cuál es mi profesión, yo soy investigadora, ¿no? O sea, es como, yo no trabajo en nada que no sea académico. Claro, hago consultorías de pronto, pero yo me dedico a la investigación y a la docencia hace años, ¿no? Entonces, eso es un trabajo en el que la investigación es como un oficio. O sea, yo no sé, o sea, es lo que yo sé hacer. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo hago es, me articulo con investigadores de otros lugares del mundo. O sea, por ejemplo, ahora voy a publicar algo con unos investigadores mexicanos que me invitaron a un grupo de investigación y yo hago ese trabajo, ¿no? Pero de pronto llega a ser capital individual y no capital institucional a falta de políticas institucionales. ¿Cómo funciona en el resto del continente? En el resto del continente está el CONICIT, el CONACIT, el CONAHCIT, recién en México, que son los comités nacionales de ciencia y tecnología que tienen ciertos incentivos a la producción científica, ¿no? Yo soy parte del Sistema Nacional de Investigadores del gobierno mexicano, por ejemplo. O sea, porque como aquí no hay un espacio, yo postulé y te evalúan ponencias, tipos de libros, docencia, si tus revistas fueron citadas, no fueron citadas, y no es fácil. Entonces yo soy parte del Sistema Nacional de Investigadores de México, pero entonces básicamente no hay una institucionalidad y la Academia Nacional de Ciencias sí tiene, tengo entendido, un espacio de reconocimiento más a la trayectoria de los años que a un conocimiento de evaluación especializada por áreas, ¿no? Entonces, es todo un tema porque sí es cierto, la investigación es como un espejo del... Mi amor, espérame. Es un espejo de la debilidad o fortaleza de los procesos de investigación previos. Entonces, si no tenemos buena calidad de formación e investigación, no podemos escribir. O sea, ahí claramente alguien se angustiará, diga, si tengo debilidades en mi formación como investigador, es muy difícil que yo escriba, porque básicamente lo que yo reflejo es un dominio del oficio de investigador en la escritura, ¿no? Entonces, pero sí les doy una esperanza ante este escenario crítico y se los voy a decir más que de la teoría desde la experiencia. En mi caso, pocas veces, porque ustedes conocen las dinámicas institucionales, que yo tengo 2 maestrías, una en la Universidad de Chile, una acá en Bolivia, el doctorado en México y el postdoctoral humano, todo por excelencia, publicaciones en revistas indexadas, etc. Pero eso no precisamente a una le garantiza tener espacios como investigadora. Entonces, como mi oficio es la investigación, yo investigo. A veces institucionalizada con Bolivia y a veces en vínculo con investigadores de otros países. Pero ¿cuál es la esperanza? Cuando yo tengo las competencias
obviamente es un compromiso de hacer un trabajo serio, riguroso, que mire al mundo. Entonces es un cambio de chip. No es, no, no, los bolivianos no tenemos las condiciones, no es un cambio de chip. Ahora estamos teniendo ciertas competencias. Ustedes postulan un trabajo y si está bien hecho, pueden postular en la revista que ustedes deseen. O sea, obviamente hay un fracaso previo, les rechazaron una vez, habrán observaciones críticas. Pero, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mis publicaciones han sido enviadas a pares ciegos en el mundo, en Colombia, en Ecuador, en México, y mi trabajo ha sido el evaluado. Y yo tengo varios libros o revistas en las que lo que contaba era el trabajo. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que uno se salta todas esas barreras y dificultades nacionales y puede mirar al mundo teniendo las capacidades y competencias. Entonces, no es necesario que uno se frustre, ¿no? Que a veces es frustrante también, diga, no, pues yo trato de hacer esto, pero no, aquí no hay. No hay aquí, pero hay en el mundo. Y estamos interconectados y tengo las capacidades formativas de investigación y de publicación, entonces lo voy a hacer. Entonces, el escenario es crítico ante las preguntas que me hicieron, pero al tener las capacidades y competencias, yo me salto las barras de los límites de la nación y empiezo a mirar al mundo, porque también yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden postular trabajos, porque las revistas, esa es otra debilidad de nuestro medio, que todo es Bolivia para los bolivianos. En cambio, el campo científico en el mundo, las convocatorias de las revistas están abiertas para que cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier universidad, pueda postular sus trabajos. Entonces no hay restricción alguna, salvo las propias posibilidades o limitaciones que uno vaya trabajando en su formación como investigador, ¿no? Dicho esto, les voy a mostrar, no sé si respondo de manera cabal, ¿no? Les voy a Doctora, mostrar un favor. algunos ejemplos. Voy a hacer este apunte, unos apuntitos más. Les decía, para que no perdamos el hilo. Primer tipo de repositorio, repositorio de datos. Segundo tipo de repositorio, repositorio temático. Los repositorios temáticos son repositorios especializados. Por ejemplo, como este, es la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más grande del continente, muy buena además en la ingeniería, en todas las áreas. Este es de humanidades. Pero, por ejemplo, aquí está la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta. Entonces, todo lo que uno encuentre en esta biblioteca van a ser temas de género, de feminismo, de estudios de género, etc., ¿no? Entonces, es un repositorio temático especializado, ¿no? Y yo les voy a ayudar a encontrar temas de ingeniería, etc. Pero para la clasificación formal, quiero que recuerden que hay segundo tipo de repositorio, es el repositorio temático. Me voy a ir al tercer tipo de repositorio y voy a abrir de nuevo para que no nos retrasemos. Voy a abrir de nuevo, les voy a dar la palabra. Luego están los repositorios institucionales, que justamente son estos espacios en los que, dependiendo de la seriedad de la universidad, pueden limitarse a la digitalización de lo impreso o básicamente mostrar toda la producción intelectual existente en la universidad. Les voy a mostrar un ejemplo y ahí ya van a empezar a explorar cosas del área. Miren, entonces se llama repositorio institucional. Repito, los repositorios institucionales pueden, mi amorcito, restringirse a la digitalización de lo impreso, pero la otra lógica, dependiendo de una política institucional, hace que, no sé si se ve en pantalla el repositorio académico de la Universidad de Chile. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, miren, aquí no solamente tengo las tesis, tengo los artículos de revista. Miren, 37.777 artículos científicos de la Universidad de Chile. Libros producidos en la Universidad de Chile. Temas, áreas, arquitectura, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias agronómicas, derecho, gobierno, etc., ¿no? Entonces yo acá puedo introducirme en alguna de las áreas y buscar, por ejemplo, ¿qué les digo? Ciencias agronómicas, ¿no? Entonces entro a ciencias agronómicas y me dice por unidades, artículos de revista, audios y videos, porque también se pueden citar los registros académicos, libros, capítulos de libros, tesis de posgrado, tesis de pregrado. Entonces, por ejemplo, acá miren, las publicaciones electrónicas recientes. Y aquí yo puedo poner palabras y buscar, digamos, entonces,
Yo quiero buscar por materia y a ver, estamos en la Facultad de Agronomía. ¿Alguien me puede dar un concepto de agronomía? Podría ser la ciencia que se No, dedica no, un concepto, o sea, una palabra, algún concepto teórico relacionado con la agronomía. No una definición, un concepto. mm, Cultivo in vitro, In vitro, no sé, de cualquier planta. ya a ver, me voy a poner así in vitro a secas primero. Un segundo. Ya, entonces aquí miren, aquí no sé qué tendrá que ver, ustedes sabrán. Miren, metodología para recuperación de la técnica textil, pieza indumentaria, expresiones artísticas, no, ahí no me sale. A ver, vamos a ver, aquí dice todo el sitio. Aquí miren, ciencias agronómicas, estamos hablando de, ¿qué dijimos? Los genéticamente modificados, ¿cómo se llaman? En una palabra. Los organismos genéticamente modificados los en una palabra. transgénicos. Transgénicos. También inseminación artificial, doctora. ¿Perdón? Miren, perdón, esta sutileza. Decía inseminación. He entrado al repositorio de la universidad. He entrado a la Facultad de Ciencias Agronómicas. He puesto el término transgénico. Y acá tenemos, ¿no? Una tesis, comparación del cariotipo de distintas cepas de no sé qué, líder mental transgénico. Análisis florístico y no sé qué de la pradera altoandina. O sea, digo no sé qué porque yo no estoy familiarizada con el área, pero ya tenemos varias investigaciones. Otro libro, Agricultura ecológica como parte de la estrategia rural sostenible. Agronomía de la cero labranza. Entonces, entrando a la facultad, podemos encontrar tesis, libros, ¿sí? Relacionadas al término. Entonces, un espacio que ustedes tienen que conocer son los repositorios institucionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos entrar a otro repositorio, digamos, repositorio de la UBA. Miren, acá la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene también las tesis, revistas, libros y documentos, todos los campos, ¿no? Aquí tienen multimedia, revistas, tesis de posgrado, por facultades. Entonces entramos, por ejemplo, a la Facultad de Derecho. Estamos en el repositorio de la Universidad de Chile, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ponemos género, ¿no? A ver. Que contenga todos los campos. Título. Ahí se me ha colgado. Se me ha colgado. Pero aquí miren, tesis de maestría, pensar el derecho, revista académica, en fin. Se me colgó ahí, pero bueno, este es otro espacio. O sea, lo que quiero que vean son las formas de búsqueda. Otra forma de búsqueda de los repositorios institucionales. Ustedes pueden poner revistas, a ver, la UNAM, ¿no? Repositorio. Entonces, entran al repositorio institucional de la UNAM, ¿sí? Donde están aquí todas las revistas del área, ¿ven? Artes y Humanidades, miren, 196,000 recursos. La Biblioteca y la Hemeroteca Digital de México. La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias, ¿no? Entonces, claramente aquí es un mundo, o sea, es bien difícil que revisemos todo, pero ¿con qué quiero que se queden aquí? Uno, otro tipo de repositorios son los repositorios institucionales. A diferencia de lo que se está haciendo, que solo se digitalizan tesis, aquí encontramos todas las revistas de investigación científica, ¿no? Que tiene la UNAM. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, ingeniería.
¿sí? Y aquí voy a tratar de ampliar. Si yo pongo ingeniería en la UNAM, ¿no? En ese repositorio de la UNAM, me salen varias revistas. Miren aquí, por ejemplo, la revista ARDIS, Introducción a la Ingeniería Ambiental y de la Salud Pública, ¿no? Aquí trabajos escritos de ingeniería, etc. Entonces yo puedo poner cosas más específicas, ingeniería ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me salen recursos relacionados a lo que implica la ingeniería ambiental, ¿sí? Entonces aquí las universidades, por ejemplo, la San Marcos, la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Colombia, todas esas universidades tienen repositorios de sus libros, ¿sí? Y de sus tesis. Hay libros abiertos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, vamos a entrar, les voy a mostrar. Claro, cada repositorio es un mundo, ¿no? No es que se busca de una manera, pero si pongo repositorio, Chile, libros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo me voy al repositorio, me voy a libros, ¿no? Estoy en la sección de libros, ¿sí? Y pongo ingeniería. Entonces acá me van a salir todos los libros relacionados a ingeniería. Y todos están abiertos, ¿sí? Ingeniería de alimentos, en fin. Entonces tienen espacios abiertos para conseguir y ver esto. Pero entonces vamos al tercero, vamos a ir al cuarto, que es donde ustedes van a buscar y enseguida les doy la palabra. Uno es un repositorio de datos sueltos. Otro son repositorios temáticos especializados. Otros son los repositorios institucionales que tienen los libros, las revistas científicas de las universidades y las tesis. Y ahorita vamos a ver al repositorio que más nos interesa, que son los repositorios de revistas indexadas. René, adelante, por favor. René. Sí, doctor, una consultita. Justo esa era mi pregunta. ¿Cómo sé que esos artículos son artículos considerados válidos por la comunidad científica? ¿Es necesario que estén indexados o también estos de estas universidades que están publicados los puedo tomar como referencias válidas? Sí, miren, tiene que ver también, hay varias formas de filtrar. Nosotros tenemos que estar muy familiarizados con los estándares de calidad de nuestra área. Por ejemplo, un referente es el ranking de universidades, ¿no? Entonces, si yo veo el ranking de universidades de América Latina, veo cuál es la mejor universidad de cada país y dónde está en el nivel. Nosotros nos alegramos, ¿no? No, somos la 180, qué felicidad. Pues no es muy confiable ser la 180, ¿no? Pero en América Latina tenemos que ver, a ver, cuáles son las 4 mejores universidades, ¿no? ¿Cuáles tienen las revistas más antiguas? Entonces hay varios filtros que cada uno tiene que hacer según su área. Si yo, por ejemplo, voy a la Universidad de Chile a ver temas que les digo de sociología, yo sé que es confiable, porque tiene años, porque es una de las universidades mejor rankeadas en América Latina, porque las revistas que tienen más de 20 años, ¿sí? Entonces hay varios estándares de calidad. En México, por ejemplo, los programas de posgrado están registrados en el patrón de programas de posgrados de calidad, PNCPC, algo así. Entonces, hay varios filtros que yo tengo que tener. No es que todo lo que está, digamos, la Universidad San Peters de Colombia, no. O sea, yo tengo que ver cuántos años tiene esta revista. Si es revista, si está indexado o no. Enseguida les muestro lo de las revistas. Si es tesis, ver si la tesis viene de una universidad que tenga prestigio y sea rankeada, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con cómo ustedes conocen la relevancia de su campo. Y ese es otro tema de dedicación aparte, ¿no? Yo, por ejemplo, me sé cuáles son las revistas más importantes y reconocidas de mi área.
Pero esa es una actualización constante, es una actualización aparte. Por ejemplo, cuando salen los rankings, a mí me da un poco de tristeza que nos alegramos de ser número 150, digamos, ¿no? Porque creo que es un chip, es una actitud también de decir, es lo al donde podemos llegar y nos tenemos que alegrar. No, no es así. Se puede más siempre. En ese sentido, hay que ver los rankings de las universidades, la antigüedad de los institutos de investigación, para ver las tesis. Para ver las revistas, enseguida les muestro dónde sí o sí son confiables. Y es justamente al repositorio que vamos a entrar, son repositorios de revistas indexadas. Entonces, siempre son confiables o fuentes válidas. Y vamos a entrar a ese repositorio enseguida para que yo les muestre dónde están las revistas que pueden citar siempre. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a esas enseguida. Entonces, el cuarto repositorio tiene que ver con espacios que ya registran revistas serias. Sí o sí, son Disculpe, doctora, confiables. que le ¿Sí? corte cada vez, que tengo una duda. Usted ha ¿Sí? mencionado anteriormente que hizo algunos estudios, creo, de postdoctorado, doctorado en la UNAM. Sí. ¿Hay alguna forma de acceder? Porque estaba viendo justamente su biblioteca virtual y se necesita un código, ¿no? Para entrar, para No, ver un acceso. no, 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 Y no. no sé La si UNAM habrá tiene forma acceso de... abierto. No, enseguida vamos a ver, tiene acceso abierto. Vamos, enseguida hacemos unas búsquedas con ustedes. Ahorita los pongo a buscar y vamos a ver los obstáculos, las dificultades ya de la práctica. ¿Sí? Ah, muy bien, Deme un doctora, segundito. gracias. Entonces, miren, aquí los repositorios internacionales de revistas indexadas ya tienen un filtro. ¿Por qué? No es un archivo digital. O sea, ¿qué documentos entran en estos espacios? Por ejemplo, les voy a mostrar algunos requisitos. Para entrar a un repositorio de indexación, una revista, por ejemplo, tuvo que tener un comité editorial internacional, tener revisores expertos de pares ciegos, no interrumpir. Deme un segundito, por favor. Tiene que cumplir, o sea, tener los pares ciegos, es decir, dictaminadores en anonimato. Tiene que tener un cumplimiento de serialidad, de no haber fallado, porque hay revistas que no se publican 2 años, de pronto sí, de pronto no. Tiene que tener normas públicas, un espacio digital, criterios éticos, o sea, las revistas que entran a estos repositorios ya han sido evaluadas bajo estándares elevados y no entra cualquier revista. Entonces, lo que esté aquí es confiable. Ahora, hay varios espacios de indexación. En Latindex hay revistas indexadas y no indexadas y vamos a ver cuáles son y cuáles no son. Latindex es además miren el enfoque de la política institucional. Los repositorios de indexación, los más conocidos en nuestro medio, en Iberoamérica, son de universidades. Entonces, como si la OMSA se preocupara por evaluar y registrar revistas de toda Latinoamérica. Entonces, no es que esté evaluando la revista de su facultad, sino que desde la UNAM, desde la Universidad Autónoma del Estado de México, desde la Universidad de La Rioja, que ahorita vamos a ver, se han dedicado a hacer estándares para evaluar revistas a nivel mundial, a nivel Iberoamérica, perdón, en este caso, y que solo entran las revistas que cumplen ciertos requisitos. Entonces es como un examen, para decirlo coloquialmente. Las revistas que pasan cierto examen entran a este registro. Entonces no cualquier revista está en este registro. En Latindex vamos a ingresar, les voy a poner acá, como ven aquí, voy a leer un poquito, pero también está en su sitio web. Latindex es de la UNAM, ¿no? Desde los años 90 es que empieza a registrar todos estos espacios. Tiene dos registros. Uno se llama Directorio de Revistas, que son publicaciones de América Latina en general, pero tiene la revista del catálogo 2.0.
En el catálogo 2.0 están las revistas indexadas, o sea, las que han pasado el examen, ¿sí? Entonces, en Latindex hay dos tipos de revistas. Enseguida vamos a entrar, ¿ya? Entonces, en el catálogo 2.0, ¿sí? Están básicamente las revistas que han cumplido los requisitos y tienen mayor exigencia. Les voy a mostrar cómo. Entonces, ya estamos en el cuarto repositorio y en este específicamente, también hay libros, también hay publicaciones, pero son repositorios especializados en el registro de revistas indexadas, o sea, es decir, más bien son espacios de indexación de revistas. Solo entran por ejemplo, al catálogo 2.0 las revistas que han dado este examen, ¿no? Es como yo quiero postular mi revista, le dice, a ver, ¿usted cumple con esto? No, cumple con 8 de 10, vuelva cuando cumpla los 10. Entonces, cumple los 10, los sometemos a evaluación, ok, adentro. Por eso, las revistas más reconocidas son las que logran ser indexadas en más de un lugar. Les voy a mostrar un ejemplo. Pues hay revistas que están indexadas en Cielo, en Redalic, en Scopus, ¿no? Porque eso quiere decir que han pasado 10 exámenes de evaluación, por tanto son revistas confiables. Entonces, por ejemplo, este Latindex, como ven aquí, Sistema Regional de Información en Línea de Revistas Científicas de América Latina, Caribe y Portugal. La UNAM es la que gestiona eso. Entramos al catálogo 2.0. Entonces, por ejemplo, ponemos ingeniería. ¿Sí? Entonces aquí me dan revistas. En Colombia, 7 revistas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo entro y aquí están las revistas y yo puedo entrar a cada una de las revistas. Miren, aquí me dice la categoría. Si tiene esto, es que es una revista ya indexada, porque ya está en la categoría 2.0. Entonces, no es que todos los espacios de indexación usan estos códigos. En Latindex, que es el UNAM, los que tienen esta medallita es que ya han pasado el examen y que tienen altos estándares y son citables. Entonces, ustedes pueden poner aquí la búsqueda, entran al Latindex, entran al catálogo y ponen cualquier término y empiezan a explorar las revistas y familiarizarse con las revistas del área. No, o sea, por ejemplo, a ver, entremos a la Universidad Católica de Pereira. Pereira es en Colombia. Entonces entro aquí, ¿no? Entre ciencia, ingeniería, texto completo, PDF. Aquí está el link, digamos, ¿no? Entonces te dice, es en línea. Yo entro ahí. Y ya puedo empezar a explorar, ¿no? La revista. Aquí se colgó, se cayó su revista. El repositorio institucional, aquí está, ¿no? Entonces ya puedo buscar, ¿no? Aquí las revistas existentes. Entonces ahí, ay, perdón, me perdí. ¿Dónde está? Ay, ya me perdí. Deme un segundito, por favor, voy a dejar de compartir para volver a ver. Entonces, uno de los espacios les decía que es el Latindex, ¿no? Entonces, el Latindex es este espacio. ¿Dónde están los recursos? En el catálogo 2.0. Es un espacio donde ustedes pueden buscar por revistas, pero acá en los otros repositorios es más fácil hacer búsquedas especializadas porque aquí nos lleva a las revistas. En cambio, los otros repositorios de revistas indexadas nos lleva a los trabajos por temas. Les muestro enseguida. A ver, apunten, tomen apuntes. Latindex. Otro. Redalic. En Redalic es un repositorio también de México que se dedica a hacer la evaluación y el registro de países iberoamericanos. Es de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Entonces aquí, como ven,
Aquí, como ven, son 1500 y más revistas en línea, ¿no? Son más de 700 instituciones, 31 países y esta cantidad de artículos. Este les va a servir más. Les voy a pedir que pongan énfasis en este y en Dialnet. ¿Cómo se busca? A ver, cuando aquí yo ya puedo buscar, o sea, en Latindex voy a las revistas y por acá también en los repositorios de las universidades puedo ir a las revistas, ¿sí? Y acá puedo ir a papers, o sea, artículos que me van a dar el dato de la revista. Les voy a mostrar. Pero, ¿cómo tengo que buscar aquí? Aquí no se busca como en Google, o sea, no se busca como, por decir, uso de transgénicos en comunidades indígenas. Acá solo tengo que poner los conceptos teóricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, transgénicos, derechos, digamos, ¿no? Entonces yo pongo esos dos conceptos porque acá solo se puede poner conceptos teóricos, ¿sí? Y miren, ven aquí la cantidad, son 20,000, miento, 208,592 artículos. Pero esto me va a ayudar a ir a revistas, porque todos estos artículos, para la pregunta anterior, son artículos de revistas ya evaluadas, ya indexadas, es decir, confiables. Entonces aquí, el maíz transgénico, la soberanía alimentaria y los derechos humanos en México, ¿sí? Métodos, revista electrónica de investigación aplicada en derechos humanos. Las semillas transgénicas, un debate bioético, la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El juicio de transgénicos, revista científica Ciencias Humanas, ¿sí? Entonces yo aquí también puedo hacer filtros, miren, yo digo del año 2022, en español, en portugués, en inglés, y aquí las disciplinas. Miren aquí, a la izquierda, si ven, voy a tratar de ampliar, en donde está la columna gris, multidisciplinarias, en educación, en derecho, en sociología, en historia, en psicología, en política, en antropología. Entonces voy filtrando, ¿sí? Voy filtrando. Entonces, como ven, bueno, yo sé que ahorita tal vez los he mareado con tantas cosas, porque esto tiene que ver mucho con la práctica. O sea, yo puedo escuchar repositorio digital, repositorio de datos, repositorio institucional, pero tengo que empezar a buscar. Entonces, aquí en Redalic, en Dialnet, en Latindex, yo ya puedo identificar artículos relacionados a revistas. Entonces, otro espacio, 1, Latindex. 2, Redalic. Y ahora vamos a ir a otro, que es de la Universidad de La Rioja, que se llama Dialnet. ¿Sí? Este espacio tiene más trabajos, tiene de América Latina, pero más de España. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo ponemos lo mismo, transgénicos, derechos, ustedes pueden poner los términos que deseen, enseguida hacemos un ejercicio, 158 menos, ¿ven? Entonces aquí industrialización de alimentos transgénicos, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando está el texto completo nos avisa, aquí la mayoría, miren, solo este está en texto completo. Los demás no dice texto completo, entonces no me va a dejar entrar. Aquí hay menos de acceso abierto, ¿te acuerdan? Entonces aquí me da como la pauta de dónde buscar, pero la mayoría está cerrada. En cambio, en Redalic hay más trabajos de acceso abierto. Miren, aquí texto completo, ¿sí? Texto completo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién me dicta algún tema de interés? ¿Algún tema de interés? Propiedades electromagnéticas o ferromagnéticas. Ok, a ver, vamos a entrar a Redalic. Denme un segundo. Propiedades electromagnéticas. Entonces aquí, miren, evaluación electromagnético, el concreto, simulaciones de alta frecuencia, evaluación de apantallamiento electromagnético, el concreto, efecto de interacción electromagnética, ¿sí? Entonces se encuentran normas en el campo electromagnético, ¿sí? Pero
Ahora lo que yo quiero que hagan no es que busquen trabajos, sino que busquen revistas. Es decir, pueden ocupar cualquier vía. Si quieren entran, les voy a mostrar una vía es entrar aquí a Redalic o a Dialnet, entren a esto y entren a la revista. Dicen, a ver, este trabajo está en esta revista. Entonces se meten a la revista. ¿Sí? A la revista, dicen, esta revista de ingeniería es cuatrimestral, no sé qué, de la Universidad de Caldas, ¿sí? Entonces de aquí se pueden ir a decir, pues esta revista me parece interesante, entonces me voy a meter, ¿no? Aquí a la revista, a ver si se mete aquí en el fondo. No, todavía aquí no, porque los voy a marear. En un segundo. Me ponen, ya, inclusive se pueden ir directamente al Google, dice, a ver, revista Ingeniería, una que me interesa, digamos, revista Ingeniería Universidad de Caldas. Entonces, son como rutas de búsqueda, ¿me entienden? O sea, no es como que empiezo a encontrar todas las vías de búsqueda. Entonces digo, esto me ha llevado a esta revista. Entonces, aquí está la revista de Ingeniería de la Universidad de Caldas. ¿Dónde la he encontrado? En ese espacio. Otra forma de buscar revistas puede ser, ponen repositorio de Chile, digamos. De Chile revistas. Entonces entran a las revistas de la Universidad de Chile, el repositorio, y dicen, a ver, ¿qué me interesa? Miren, aquí está, esta es otra forma de entrar. Ya no he entrado por Redalic, he entrado por Google, pero he puesto repositorio Universidad de Chile, repositorio Universidad de Colombia, repositorio, no sé, piensen en la universidad, en la UNAM. Y digo, aquí hay una revista de bioética, de economía, aquí están más, revista de arquitectura, de artes, de epistemología, de tecnología, de historia, estudios internacionales, pedagogía, urbanismo, comunicación, filosofía, derecho ambiental, facultad de ciencias sociales, de psicología, de fonoaudiología, miren, lenguas modernas, economía, bioética, filología, literatura, y vuelve, ¿no? Entonces aquí puede ser por facultad o por área temática. Puedo entrar aquí, a ver, pensemos. Contrato hospital clínico, gobierno. No hay agronomía ni ingeniería que yo vea por acá. Qué raro que en la Universidad de Chile no haya ingeniería. Pero también por área temática, ¿no? Por área temática, aquí miren, ciencias silvoagropecuarias. ¿Sí? Y aquí me dice qué revistas hay, ¿no? Entonces esa es otra forma de búsqueda, ¿sí? Artículos originales, ¿ven? Ciencias veterinarias. Entonces, ¿a qué me voy? Ahorita no quiero que busquemos datos ni artículos, sino quiero que cada uno de ustedes, ya sea por el repositorio o en Redalic, ponen un término, ven el artículo y se fijan en qué revista está. Lo que quiero que identifiquen son dos revistas de su área. Entonces pueden poner repositorio UNAM, revista Ingeniería, o pueden entrar a Redalic, poner por decir derechos humanos y decir, encontrar un artículo y decir está en tal revista. Entonces esa revista me interesa. Entonces quiero que encuentren dos revistas, nada más, solo encontrar dos revistas de su área, de ingeniería ambiental, de ingeniería electrónica, lo que fuera. Dos revistas de su área. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, doctor. Ahora, como ven, miren, y aquí yo no les puedo dar un manual porque es un planeta. Les puedo mostrar el abanico de la complejidad. Es decir, pueden entrar por aquí, pueden entrar por aquí, pueden entrar por acá. Pero esto no se aprende si no es empezando a entrar a estos espacios, ¿no? Porque es otra lógica. O sea, ya no voy a entrar a Google solamente, ya no voy a ir a la biblioteca, sino me voy a meter a este mundo digital de las publicaciones para familiarizarme. Se trata de eso. Entonces voy a apagar 5 minutitos, pantalla y micrófono, para que ustedes busquen dos revistas
en los repositorios institucionales de la universidad o a partir de un paper de su área. 5 minutitos. Adelante.
Ya, a ver, vamos les voy a pedir por favor que me muestre a alguien, al menos una, para analizar unas características y que me expliquen cómo llegaron a la revista. No sé quién nos quiere compartir al Yo, menos una doctor. revista que he encontrado. Adelante, por favor. Ya. Doctora, buenas noches, compañeros. Esta es Buenas noches. lo que he encontrado, pero me dice que me tiene que dar permiso para compartir la Ok, pantalla. a ver cómo. Ah, ya está. Adelante. Muy bien. Entonces, yo he entrado al Redalic. Aquí Ujú. está. Y aquí he colocado la palabra helióstato. Ay, Porque gracias por poner cámara, Franklin, porque yo hablaba con alguien, decía, mm, ando hablando con fantasmas desde el 2020". no, Adelante. sí, sí, sí. Entonces he puesto la palabra helióstato porque en mi caso sí se refiere mucho a la parte que yo quiero incursionar, sobre todo de energía solar. Ujú, Entonces he puesto helióstato y después del helióstato, bueno, me han salido todos estos. ujú. Entonces, uno, he agarrado algo, el tema que era para mí el más entendible y fue este porque también está en español, ¿no? Entonces directamente yo hice, lo agarré, lo copié y me fui rápidamente a un buscador. Bueno, este ha quedado así, pero este otro, ya en el Google, o sea, me salió ya esta como tal y aquí tengo toda la parte que sacó y es el mismo, ¿no? Claro, pero acá, Franklin, vamos por favor de nuevo a Redalic. Ah, ya, claro que sí. Aquí. Ahí está el nombre de la revista, a ver, Ciencia, Tecnología 2010. A ver, entremos. Eh, eso, ¿en ¿Dónde qué va la parte tesis? sería? ¿Cuál está? Ahí, Ah, ya, entremos perfecto. por favor. Sí, está cargando ahorita. Entonces, Mm, ahí ya nos lleva a la revista, ¿no? ya, Entonces, es de perfecto. Venezuela. Hay que entrar a la Universidad de los Andes, la revista Ciencia e Ingeniería. Esa es Ah, la ya. revista. Entonces esto yo me lo copiaría y ahí podría entrar. Ajá, exacto. Ya, Esa es ya, la revista. ya. Claro. Y ese Ujú. sería el camino correcto que deberíamos seguir. Sí, a ver, entremos a la revista porque les quiero mostrar algunas cositas. Entremos a la revista, por favor. Ojalá no esté roto el link. A ver, Universidad de los Andes, aquí, ¿no? Ujú, Mm, pero pongamos directamente el nombre de la revista. ya. A ver, esta es Revista Ciencia, Ciencia e Ingeniería, Ciencia e Universidad de Ingeniería. los Andes. Ya. Revista Ciencia e Ingeniería. Ingeniería, Ujú, Universidad de los Andes, así. exacto. Ahí está. Esta sería, ¿no? Ajá. Sí. Una, Uy, no encontró. ese es el problema con Cuba y con Venezuela, con el tema Mm, de, de cierta actualización de internet. A ver, entremos, veremos si hay otro link que esté abierto todavía. perfecto. A ver, aquí. Qué problema, ¿eh? A ver, al Eh, Google, ¿dónde estábamos? aquí. No, aquí. Aquí, ya, perfecto. Atrás. A A ver. ver. Ahí. Ahí, en Redalic.
Ya, aquí, ¿no? Ah, no, 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 no. Ese Sí, sería el sí, sí, mismo, mira. ¿no? A ver, sí, tal vez se lo rompieron, pero eso puede ser problema institucional. Mm, Sí, sí, sí. A ver, entremos a otro paper. Vamos al Redalic. Es que les quiero mostrar algo. A ver. Redalic, vamos atrás. Heliostato. Vamos a entrar a otro trabajo. Vamos más abajo. Más abajo, más abajo. Más abajo. Movimiento, software, no. Curricular. Bono, carbono. Otro relacionado. Este, este me parece bien. ya. Entonces entremos ahí. Ingeniería mecánica. Ahí. Perfecto, está entrando. Está cargando, está cargando. Más abajo. Mm, Windshield blades, ¿No entra la revista? No, esto es todo lo que entra. A ver, entremos más Claro, atrás. esta me imagino que es la revista, porque Ah, sí, 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 es la revista, sí, exacto. sí. Pero tenemos que encontrar la institución. Mm, sí, este directamente me da el listado de todos los que han publicado. Ah, pero aquí está, aquí está. Si le hago clic a este, Sí, entonces a ver, también me lleva entremos. esto. Sí, bueno, y de ahí se va esto. Qué raro, a ver, dejemos de compartir. ¿Cómo se llama? Ingeniería mecánica, tecnología y desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que A ver, está. vamos a ponerle en Google. Ya, ya. Vamos a poner ingeniería mecánica, ¿no? Ujú. Revista. Es un mundo, o sea, acá el desafío es empezar a buscar, interiorizarse, no es buscar, bueno, ingeniería mecánica, Acá, tecnología y tecnología. desarrollo. Sin comas, así, exacto, tecnología y desarrollo. Ajá. Ahí. Ahí está. Esta sería, ¿no? Ajá. Ahora sí. Ahora sí hemos llegado a la revista. Exacto. Aquí está, sí, revista inglesa. Entonces, miren, acerca de, entremos ahí, acerca de, sobre Perfecto. la revista. Ya. Miren, se presentan los resultados de investigadores y desarrollos tecnológicos originales de alta calidad relacionados con esa rama de la ingeniería. O sea, me dice qué áreas, más abajo, los temas y áreas de interés. Sí, ¿Ven? Proceso de evaluación, ¿sí? A ver, vamos a ir más, miren a la derecha, un ratito, un poquito más arriba. claro. Información para lectores, para autores, ¿no? Entonces, para autores, por ejemplo, ahí. Para Ya. autores, ahí, ¿no? Entonces, ¿quieres revisar un envío a la revista? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo deben registrarse? ¿Cómo deben conectarse? ¿Sí? Vamos a entrar de nuevo acerca Ya. de envíos, equipo editorial. A ver, envíos. Vamos a entrar en envíos. Entonces ahí leemos más abajo, tenemos las pautas, ¿no? Por las cuales va a ser evaluada la revista, ¿sí? Proporcionar URL, ¿no? El texto tiene que tener ciertas características. Entonces, ese es el primer ejercicio. O sea, que ustedes, por ejemplo, tengan una batería de al menos, ¿qué les digo? 5 revistas. Y otra vía puede ser decir, a ver, ¿qué universidades yo sé que están haciendo cosas interesantes en ingeniería? ¿No? La Universidad de Chile, o la Universidad, no sé, de México, o la Universidad, el TEC de Monterrey, lo que sea. Entonces voy a poner revistas de ingeniería TEC de Monterrey. Entonces me meto a la revista y tienen que empezar a explorar todas las indicaciones de la revista, ¿me entienden? Porque a veces a mí me suelen preguntar, ¿no? Y doctora, ¿dónde publico? Yo le digo, uy, a ver, de las 1500 revistas en el mundo, ¿no? ¿Cuáles tienen las pautas? Entonces es un ejercicio especializado de familiarización, así decir, a ver, a mí me interesa esto del heliostato. ¿Cómo llego? O sea, ¿cómo sé que una revista va a trabajar eso, ¿no? Entonces empiezo a buscar y me fijo las características, ¿sí? Entonces, algo bien importante es que, a ver, vamos a entrar por otra vía. Le voy a pedir a Franklin que Ya. entre a Google. Ya.
Ya ponga revista U de Chile, Heliostato, así. U de Chile, Heliostato. Así, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿notan? Entramos, a ver, veremos si es una revista. A ver, entremos ahí. Ya. Es una tesis, entonces no me sirve tanto. Tendríamos que entrar a la revista, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tenemos pues la tesis, ¿no? Sí. Bueno, entremos al repositorio de revistas, facultad, aquí está, ya tenemos la orientación. Entremos ¿no? a la facultad, exacto. Tenemos que entrar a las revistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿no? Entonces de ahí bajamos electrónicas recientes. Podemos poner artículos por tipo, artículos de revistas, a la derecha, Aquí, ¿no? ahí, Ya. ¿sí? Entonces ahí empezamos más abajo, por materia, buscar, y ahí podemos poner heliostato, Ah, ahí, ¿no? mm. Exacto. No Ah, hay artículos, no, no hay ¿no? artículos. Ahí no hay, ¿sí? Mm, Pero es sí. eso, o sea, es ensayo y error. Entonces, tenemos que decir, a ver, ¿qué revistas? Porque el primer trabajo que tienen en plataforma, por si acaso, es identificar dos revistas, entrar a la página y decir, ¿qué temas aplica? ¿Cada cuánto se publica? Tienen que meterse a explorar la revista, ¿sí? Ah, ya. Entonces, como ven aquí, yo no les puedo, o sea, hay cientos de revistas y tienen que buscar en repositorios, a través del Redalic, según los términos, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo en mi cabeza Desacatos, Iconos, La Ventana, o sea, tengo unas 5 revistas que yo sé, ¿no? O del Colmex, ¿no? Por ejemplo, hice una colaboración con unas investigadoras de México que va a salir un artículo en coautoría de 3 personas, que estamos en el paso 1, buscando la revista donde publicar. Pero para eso nos hemos fijado qué revistas pueden ser las posibles, qué características tiene, qué temas acepta, si tiene número. Hacemos el análisis y decimos, vamos a apuntar a esta. Pero si no hago ese ejercicio previo, pues no sé, ¿no? Entonces, este es el paso 1, ¿sí? ¿Qué tal el ejercicio, Franklin? ¿Qué tal el Bien, familiarización bien, con bien. esto? Realmente, sí, o sea, es una orientación más guiada de, bueno, de todo un mar de información, porque sí, yo conocía algunos de estos, pero no, no, claro, esto es mucho más seguro llegar a la revista, porque sería una información garantizada ya para nosotros, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Gracias, Franklin. Vamos a No, ver de qué, otra persona más. Sebastián. Ya, ¿Quién muy bien. más nos quiere mostrar su ejercicio? Yo entré a la Hola, Universidad doctora. de Ambato. Hugo, Sí, ¿qué adelante, tal, por doctora? favor. ¿Cómo le va? ¿Puedo compartir? Claro que sí. No, les agradezco verlos porque yo les decía, yo no he salido de pandemia, como solo doy clase en posgrado y el posgrado se quedó en línea, hablo con fantasmas desde el 2020. Entonces no sé con quiénes estoy hablando. A Adelante. ver, déjenme ver. ¿Se logra ver? Sí, Ya, adelante. lo primero que hice fue seguir su recomendación, ir a Redalic, ahí aparecen estas revistas. Yo soy odontólogo y he encontrado estas dos bolivianas muy interesantes. Esta, por ejemplo, es la Gaceta Médica Boliviana y aquí en indexaciones aparece que está indexada de Scopus, a cielo, están los Excelente. directorios de acceso abierto, en Latindex. Ujú. Eh, Su impacto no es muy grande, 0.2, algo así. Y sí hay guía de autores. Es Todo. bien interesante esta revista. Excelente. No, no Después, la conocía, buen dato. sí, sí, sí. Ok. Esta otra es la revista científica Ciencia Médica. Esta es de San Simón. Igual tiene indexación a cielo y el directorio está en Latindex, por ejemplo. Em, ¿Qué le iba a decir? Esta también tiene guía de autores, estaba viendo. Ajá, Así que me pareció interesante, buena manera exacto. de hallarlas. Sí, exacto. Excelente, excelente. Entonces, como les digo, ustedes tienen, miren, aquí hay un ejercicio, es un oficio, o sea, es primero, ¿qué revistas son? Luego les voy a mostrar
cómo identificar, ¿no? Dónde están las indexaciones, las características, pero tienen que tener un criterio de selección, es decir, si yo quiero escribir un trabajo, ¿dónde publico? Entonces tengo que familiarizarme con las revistas y luego ver las normas editoriales de las revistas, vamos a ir viendo. Entonces, hoy nos vamos a quedar con esto. El primer ejercicio, por si acaso tienen una tabla, yo les pido que comparen dos revistas con cosas sencillas, el sitio web, cada cuánto publican. Entonces, la idea es que se metan a explorar todas las pestañas de las revistas, es un ejercicio de familiarización. Luego ya vamos a empezar a trabajar con los géneros de publicación, ¿no? Las áreas que ustedes tienen formatos más relacionados al artículo científico que al ensayo. No sé si hay alguien aquí que tenga formación en ciencias sociales, humanidades o políticas. ¿Hay alguien? Sociología, estoy aquí. Ah, excelente. No, miren el desafío, por la lógica del odontólogo, el sociólogo. Les cuento, como les decía, que es, aunque les parezca extraño, es la misma. Solo que la exigencia y los formatos de publicación, por ejemplo, en sociología hay mucha posibilidad de búsqueda de ensayos como uno de los géneros aceptados. En cambio, en ingeniería y en medicina y odontología son papers relacionados más a lo más tradicional del artículo científico. Lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, de inicio, esas dos. Fabio quería participar. ¿O no? Solo puso su cámara. Bueno, entonces, primero es eso, identificar esto, ¿sí? Ahora, vamos a ir avanzando en las siguientes clases, ya con estos, o sea, vamos a hacer un diálogo entre los elementos formales, pero les voy a pedir paciencia porque entre lo que les voy a plantear en el ensayo, digamos, en sociología, a los que tienen una mirada más disciplinar en artículo científico, voy a poner un pie en cada lugar, pero ojo, otro dato que está en la tabla. Hay revistas de carácter interdisciplinario. O sea, por ejemplo, puede haber un tema del derecho a la salud y yo puedo publicar algo de salud dental como parte del derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Depende del enfoque, o sea, inclusive el tema sociológico del autocuidado, ¿no? Decir, a ver, ¿qué pasa con las mujeres que tienen 8 hijos y son madres cabeza de familia? O sea, ¿qué tiene que ver el autocuidado con la salud dental? O sea, depende del enfoque, ¿sí? Entonces, un mismo tema puede ser abordado de distintas perspectivas. Y otro elemento es que no todas las revistas son disciplinares. Hay revistas interdisciplinarias. Por ejemplo, en una revista que yo he publicado ya 2 veces, la revista de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, cuando te dicen ciencia política, están pensando en temas sociológicos, socioantropológicos, hasta bioéticos, ¿no? Es una mirada de lo político ampliada, no es una perspectiva hipertradicional o disciplinar. En cambio, revistas como esa de odontología, que es disciplinar, o sea, si usted no es odontólogo, usted no publica. En cambio, hay otras que de pronto un médico puede publicar en la revista de Ciencia Política, porque de pronto puede hablar de los debates del campo político en el tema del impacto de los transgénicos, ¿no? Es decir, un debate relacionado con la salud, pero poniendo a colación los debates públicos políticos. Entonces puede ser un médico que esté familiarizado con política pública, con debates políticos, pero desde el campo de la salud discuta algo. Y esa revista puede tener una apertura interdisciplinaria. Entonces es importante también que se fijen, porque cada vez más hay estas agendas de investigación más inter y transdisciplinarias y hay temas de interés relacionados. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a pedir que exploren estos repositorios, ingresen, hagan búsquedas, entren a los sitios porque es Doctora, un oficio y ya nos vemos el jueves para continuar, ¿sí? doctora, buenas noches. Tal vez podría, no tenía buen señal, va a disculpar. Sí. Bueno, mi pregunta era en cuestión de los repositorios, de las revistas, toda esa situación, ¿no? Ujú, A mi manera de ver es muy importante, pero yo soy, por ejemplo, docente, ¿no? Y aquella vez, por ejemplo, nosotros publicamos lo que son las revistas científicas, ujú, ya, pero muchas veces cuando publicas a través de los medios, a través de redes sociales, de las páginas, vemos los trabajos muchas veces plagiados. ujú. Eso es la situación, entonces el autor o la autora ya no es respetado en esa parte, ¿no, doctora? Entonces, en esa parte, mira, por ejemplo,
Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo y cuál es el propósito para que nosotros podamos navegar a través de esto? Yo siempre me he preguntado como educador, porque yo no parto muchas veces de plagio. Prefiero escribir aunque un párrafo lo que pienso y lo que debo hacer y a mi manera de ver. Ujú. Muchas veces hasta a un estudiante cuando se le da, digamos así, páginas, listo, listo, a veces o lo toman como idea y listo, lo plagian, o muchas veces estoy inclusive similar lo hacen. Ujú. Y esa parte no estoy de acuerdo con la situación que vea, pero muchas veces nace el plagio y no desarrollamos nada de nosotros, de sí mismo, ¿no? Entonces, esa Bueno, parte, ¿cómo podría ser? Esa es la bueno, pregunta mía, ¿no? uno Gracias. que no es una buena pregunta, pero aquí hay un debate, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país, ya yendo al campo político del conocimiento científico, se ha hablado de la descolonización del conocimiento, de pensar con cabeza propia, pero llevado al extremo significa una omisión del conocimiento profundo de la literatura existente. Lo voy a poner en términos fáciles. El ser capaces de decir lo que analizamos y pensamos en el campo científico está en diálogo con la producción previamente existente. Entonces, por ejemplo, tema sociológico, familias transnacionales, problemáticas migratorias. Decir, no, yo tengo una familia migrante, yo pienso esto. Pero decir, ¿qué se ha investigado en América Latina sobre migración y familias transnacionales? ¿No? eh, cuáles son los ejes, los enfoques, no sé, en odontología, periodoncia, pensemos, ¿no? O sea, cuáles son las nuevas técnicas de periodoncia pediátrica en tal intervención. Entonces, no se considera plagio cuando yo integro conocimiento de otros textos. Se considera plagio cuando yo no cito la fuente de ese conocimiento. Entonces, un problema, por ejemplo, me tocó dar clase en el espacio de formación de maestros, la Escuela de Formación de Maestros, que son la SFTMB, o sea, que están en toda Bolivia, y usaban el Turnitin. Entonces, por ejemplo, les salía, ¿qué les digo? 90% de identificación de citas, plagio. Tiene que llegar al 3%. Entonces la gente se esforzaba por pensar con cabeza propia y omitir. Decían, no, o sea, la inteligencia artificial, de todo un debate ahora que es otra cosa, pero lo embrionario de la inteligencia artificial, del uso digital de tecnologías para hacer cosas, tiene sus limitaciones. Entonces ese Turnitin te dice dónde hay una cita igual a otra en el espacio digital. Pero si yo dentro del texto cito adecuadamente, no es plagio. Plagio es cuando copio una idea, la pego y no pongo quién la dijo. Eso es plagio. Entonces, un texto académico, vamos a ver las características, es intertextual. Sí o sí tiene que estar en diálogo. En el campo médico, la odontología se pone discusión, ¿no? La parte de la discusión que tiene que ver con otros trabajos científicos relacionados. En la sociología es la construcción de ejes argumentativos teóricos con los datos empíricos, ¿no? De los datos de campo. Entonces, pensar con cabeza propia es, sin conocer la literatura existente, es un exceso de autoconfianza y es un ejercicio intelectual, no científico. Intelectual es esa capacidad analítica, crítica que tenemos, que todos tenemos. Pero el campo científico hace que esa capacidad intelectual la hagamos dialogar con el conocimiento previamente existente. Y no es plagio en la medida en que citamos de forma adecuada las fuentes y el origen de esos datos. Y vamos a ver cómo. Entonces, se trata de que generemos conclusiones a partir de eso. Y obviamente aquí además hay otro, más allá de lo que nosotros pensemos, hay cosas que no podemos determinar. Las revistas son reglas del juego. Entonces es como yo quiero jugar o no, ¿no? Es decir, yo quiero que lo interesante de mi trabajo sea conocido, por ejemplo, en odontología, una intervención especializada en periodoncia pediátrica con tal tipo de materiales y tratamientos. La he trabajado aquí, o sea, quiero que eso se conozca en el mundo, aportar a la periodoncia de América Latina o no. Entonces, lo que yo les voy a dar es formas no solamente de tener competencias para escribir, sino de cómo ustedes podrían pensar en publicar en espacios internacionales, ¿no?
Entonces también son decisiones éticas políticas. Hay personas muy peleadas con el mundo de las revistas indexadas. No, ese es un mundo mercantil capitalista, ¿no? Yo no pienso así. ¿Por qué? Porque las revistas que han visto ustedes, en que uno accede al texto completo y al espacio abierto, son revistas que han decidido democratizar el conocimiento. En cambio, las revistas que tienen el acceso restringido y que hay que pagar con ciertos repositorios, claramente tienen otros códigos vinculados al sistema del capital del conocimiento. Pero uno, a veces, al no tener las condiciones de elegir, hay un mundo de revistas de acceso abierto en las que yo aporto mis conclusiones, pero la condición sine qua non y las reglas de las revistas es que siempre hay una revisión de la literatura, las citas. Entonces, no está mal integrar fragmentos de otros trabajos. Lo que está mal es integrarlos sin citar la fuente de esos trabajos, ¿no? Eso, lo voy a dejar aquí porque si no nos extendemos. Entonces, doctora, una consideración, disculpe. ¿sí? Adelante. Quería saber en las diapositivas que están ya en el sistema, parte a partir del capítulo 3. ¿Es correcto? Su micrófono está apagado, doctora. No se escucha. Perdón, les decía, las diapositivas entró directamente al tema del ensayo y del artículo, pero espero que hayan tomado notas. Si no, de todas maneras, bueno, para quienes no, por favor anoten esto del chat para que ustedes hagan estas búsquedas porque es la síntesis de la clase. Redalic, Dialnet, Latindex y entran al catálogo 2.0, ¿no? Entonces, esos son los espacios que yo les aconsejaría buscar en los repositorios institucionales, ¿sí? Entonces, vayan familiarizándose con estos espacios y identifiquen las revistas. Y ya nos veríamos el jueves. ¿De acuerdo? Buen feriado. Ok, gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.